Mateo capítulo 7, leemos los versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, vivimos en un mundo que clama por tolerancia absoluta. Hoy en día se confunde amor con silencio. Y estamos ante uno de los pasajes, particularmente los versículos 1 y 2, son de los versículos más usados como escudo y excusa para el pecado. Es un versículo clave en el no creyente y en muchos que dicen ser creyentes para excusar y rechazar toda corrección. Es decir, no se puede evaluar, no se puede discernir cuando algo está mal. Muchos citan, no juzguéis, como si Jesús estuviera prohibiendo distinguir entre el bien y el mal. Entonces, este es un pasaje muy mal interpretado y muy mal utilizado en la práctica. Usted dice, ese maestro está enseñando mal y enseguida no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese hermano está pecando, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no juzguéis para que no seáis juzgados aplica a todo. Más, si usted hiciera una lista, hiciera un top 5 de los versículos que un no creyente, que alguien no conoce al Señor, se sabe de memoria, este estaría ahí. No juzguéis. O sea, es, digamos, como que uno de los pocos versos que un no creyente se sabrá. ¿Sí? Entonces, pero resulta que nosotros leemos, no juzguéis para que no seáis juzgados, y en el mismo texto el Señor nos manda a juzgar y nos manda a discernir. Por ejemplo, en versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, sí puedo hacerlo. Sí puedo ver lo que mi hermano no está haciendo bien y ayudarlo en la corrección. Y luego en el verso 6 se nos manda a ejercer un discernimiento para ver cómo debemos dispensar la palabra del Señor y cuándo debemos retirar la predicación y el anuncio de las cosas santas. Es decir, si debo juzgar, si debo discernir. Entonces, ¿se contradice el verso 1 con el resto? No. En otra parte de la Escritura dice, juzgad con justo juicio. Entonces, ¿puedo o no puedo juzgar? Así que la pregunta inevitable es esta. ¿Qué está prohibiendo el Señor aquí cuando dice no juzguéis? Y básicamente, ¿cómo podemos juzgar de manera correcta? ¿Cómo podemos juzgar con perspectiva del reino?
el Señor está enseñando acerca del juicio, pero en el contexto del reino de Dios, en el contexto de los discípulos. Recordemos que seguimos aún en el Sermón del Monte, no hemos salido de allí. Así que nuestra enseñanza lleva por título Juzgando con perspectiva del reino, y nuestra idea central es cómo juzgar correctamente con perspectiva del reino. Entonces, recordemos, hermanos, que el Señor no está dando una lista de reglas para ganar la salvación. Él está describiendo la vida de quienes ya han sido alcanzados por la gracia soberana de Dios. El Sermón del Monte es cómo debe vivir el discípulo, el regenerado, en el contexto del reino que ya irrumpió en este siglo, que ya se acercó. El Señor en capítulos anteriores había expuesto que nuestra justicia debía exceder a la de los fariseos, o debía ser mayor, una vida que busque primero el reino. Entonces, ¿qué es lo que está prohibiendo el Señor aquí respecto al juicio? Hermanos, hay una tendencia profundamente arraigada al corazón humano, que es la de medir al otro con dureza mientras se excusa a sí mismo. Hay una tendencia profunda en el corazón humano de juzgar a otros con dureza y excusarse a sí mismo. La palabra clave aquí es juzgar. El mundo usa Mateo 7:1 y 2 para silenciar la verdad, pero el Señor no lo usa en ese sentido. No está prohibiendo el juicio de manera general o en todos los casos. El Señor, en realidad, cuando dice no juzguéis, en realidad lo que está prohibiendo es un tipo particular de juicio que tiende a hacer el hombre. Así que vamos con nuestro primer punto. Recordemos, estamos aquí cómo debemos juzgar con perspectiva del reino. Así que nuestro primer punto será la manera incorrecta. O sea, primero vamos a ver cómo no debemos hacerlo. Y eso lo vemos en los versos 1 al 4 de nuestro texto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, hay dos tipos específicos de juicios que no están permitidos en el contexto del reino. El Señor Jesucristo está condenando y prohibiendo aquí los juicios duros, inmisericordes e hipócritas. ¿Cómo no debemos juzgar? De manera dura, sin misericordia y de manera hipócrita. Entonces, el juicio duro e misericordia es lo que vemos respecto a la prohibición en el verso 2. El Señor dice, no juzguen, y aunque no dice literal, cuando hacemos la exégesis nos podemos dar cuenta que podremos fácilmente decir, no juzguen de manera dura e inmisericordia. ¿Por qué? Porque el versículo 2 demanda eso. O sea, el versículo 2 demanda de que el Señor lo que está prohibiendo es el juicio duro e inmisericordia. Porque el verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, el Señor está diciendo, si ustedes son duros,
Si ustedes son inmisericordes, ustedes van a recibir eso mismo. Ustedes no juzguen así. Hermanos, ¿qué es este juicio duro e inmisericordia? El juicio duro e inmisericordia, que está prohibido en el reino, es ese pecado del corazón que quiere sentarse en el tribunal de Dios. Es una actitud que asume que conoce motivaciones, que no concede el beneficio de la duda y que se deleitan en resaltar fallas ajenas y que destruye al hermano con palabras y acciones. Hermanos, Cristo prohíbe que tratemos a las personas como si fuéramos los jueces finales de sus almas con un juicio duro e inmisericordia. Muchas veces, muchos hermanos suelen juzgar sin ni siquiera conocer los contextos. O sea, ya ellos prejuzgaron. O sea, ya ellos dijeron, no, el hermano, o sea, hay un tipo de juicio, hermano, muy dañino en la iglesia que funciona más o menos así. Pasa algo y el juicio no es con base a la evidencia, sino que el juicio es, yo sé que la intención era otra. Yo sé que en realidad no fue por eso, fue por esto otro. No hay pruebas, no hay manera de saberlo, pero como yo quiero ser duro, ya yo juzgué la intención, la motivación. En 1 Corintios Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, el Señor sacará a luz lo oculto. Hay otro tipo de juicio que es más vengativo, pero la Escritura dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, hay cosas, hermanos, que solo Dios puede pesar. Intenciones, secretos, profundidad, el estado final del corazón. Yo no estoy queriendo decir con esto que entonces nunca podemos saber y nunca podemos juzgar. Lo que estoy diciendo es que hay un tipo de juicio muy dañino que pone cosas que no hay ningún tipo de evidencia para poner. Miremos el texto, 1 Corintios 4, para que entendamos el punto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, 1 Corintios 4, versículo 5, dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermano, no se está prohibiendo juzgar hasta que venga el Señor por segunda vez. Lo que se está diciendo es que nosotros no podemos juzgar como si conociéramos en el fondo todas las intenciones del corazón. Debemos juzgar con justo juicio, pero el Señor revelará todo. Entonces, hermanos, este juicio duro y misericordia es un juicio que juzga como no le gustaría ser juzgado a sí mismo. Es duro para con el otro, pero es blando para consigo. Por eso es que el Señor añade el versículo siguiente. El Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Pero ¿cuál es la tendencia del hombre? Juzgar al otro, juzgar hacia afuera, juzgar al hermano, juzgar al prójimo, con una medida que no se aplica a sí mismo. Con una medida dura hacia afuera y blanda hacia adentro. Dios es un juez justo y que trata con seriedad el pecado del corazón. Cuando una persona vive señalando, condenando y midiendo sin misericordia, es evidencia de que no ha entendido la misericordia que él ha recibido. ¿Cómo me juzgó a mí el Señor? ¿Cómo estoy juzgando yo al otro?
Santiago, capítulo 2, verso 13. Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, esto es una tendencia natural del corazón no regenerado. O sea, en el no regenerado, la carne lleva esto de forma natural. Usted ha escuchado esta frase de parte del no creyente, y eso que es cristiano. O sea, hay un juicio especial que no le aplica a él, pero sí le aplica al cristiano. El no creyente siempre juzgará de manera dura hacia afuera y de manera blanda para con él. Eso es natural en el no creyente. ¿Sí? El no creyente va a juzgar de manera dura y misericordia por razón de que él no conoce la misericordia. Y eso va a ser así. O sea, lo que quiero explicarle es que usted no se extrañe de que eso sea así. De que un familiar suyo lo juzgue a usted sin misericordia, mientras que él no hizo nada malo, o que un amigo haga eso, o que una persona haga eso. Usted no le extrañe que el impío juzgue la iglesia, mientras que a él no le aplica nada de eso, porque es que no conoce la misericordia. Pero el asunto es que Cristo está diciendo en el reino de Dios para los discípulos, para los creyentes, no puede haber este tipo de juicio. Este juicio duro, sin misericordia, que busca destruir al otro, ese juicio no puede estar en la familia de la fe. Hermanos, con la mano en el corazón, dígame usted cómo se siente cuando usted a alguien lo juzga muy duro. Le molesta, no le gusta, ¿verdad? Pero entonces usted lo hace. Está mal entonces. La justicia aplica para el otro, pero no aplica para mí. La dureza aplica para el otro, pero no aplica para mí. Mano, y es una cosa tan básica. Si usted es creyente, ¿cómo juzga usted el pecado de sus hijos? Muchas veces usted trata a sus hijos con un juicio, hermano, como Dios a usted no lo juzga. Y usted dice, caramba, mi hijo que está en crecimiento, que necesita instrucción, y yo lo juzgo. O sea, uno le habla al hijo, hermano, como si fuera alguien en gloria. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Hermano, yo no estoy justificando el pecado. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el juicio duro, pero que no le aplica a uno. Es juzgar, esa es la prohibición que Cristo hace aquí. ¿Cómo es posible siempre lo mismo y esa desobediencia, hermano, y nosotros, delante de nuestro Padre Celestial? Entonces, ese juicio duro hacia otro lado pasa también mucho en el matrimonio, hermano. O el esposo o la esposa tratan al otro con un juicio que no se aplica a ellos. O sea, el pecado propio, el pecado del esposo o de la esposa es una cosa imperdonable. Casi que cometió el pecado imperdonable. Es un pecado tremendo. Y entonces una dureza y un juicio pasa también en la iglesia. Un hermano o hermana en la iglesia se coloca en un pedestal, se coloca en un altar y juzga a la iglesia. Pero no se da cuenta que es parte de la iglesia o del cuerpo. Es como, no sé, es como la mano juzgando al ojo, una cosa así. ¿Ya? Esto es un pecado muy tremendo, hermano. Y usted se da cuenta que está haciendo metástasis cuando un miembro de una iglesia comienza a juzgar y en sus palabras usted escucha expresiones del tipo, es que la iglesia
No es que nosotros, es que nuestra iglesia, no. Es que ustedes, es que la iglesia, y usted empieza a escuchar que ya empieza como a hablar en tercera persona, empieza a salirse así. Y se pone en un pedestal. Eso es muy terrible, hermanos. Ese espíritu de juicio incorrecto en la iglesia es terrible, hermano. Se convierte la iglesia en una sala de acusación. ¿Ha visto en los juicios humanos la sala de acusación? O sea, entra ahí. Ahí se respira un ambiente tenso, un ambiente duro. Si la iglesia se acostumbra a una medida dura, esa medida se vuelve el aire que se respira en la iglesia. O sea, siempre está todo el mundo así como... Aquí hay un juicio terrible, hermano. ¿Sí? El Señor ataca este tipo de juicio. Este juicio duro. Destruye la comunión. Deshonra la gracia, la misericordia de Dios cuando nos constituimos en jueces de forma incorrecta. Pero el Señor también prohíbe el juicio hipócrita. Y usa la ilustración de la viga y la paja. En los versos 3 y 4, ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Nótese cómo lo dice el Señor, es un juicio hipócrita. ¿Sí? Ciertamente, alguno podría pensar que esta ilustración es casi cómica. O sea, una paja, una viga, ¿cómo es el tema? Pero el propósito es profundamente serio, hermano. Dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus. El juicio incorrecto se caracteriza por la desproporción. Es una palabra para que entendamos, una desproporción. ¿Sí? El error ajeno se ve con lupa. El pecado propio, ese no se ve tan claro. Hermanos, ¿cómo sabemos que estamos cayendo en este tipo de errores? Si usted es experto en diagnosticar a otro, pero no se examina usted mismo. Si usted está en este sermón pensando, este sermón le cae al hermano tal. Este sermón es para el hermano tal. Y usted siempre está pensando, usted se ve un sermón, lee un post, uy, esto le pega al hermano, esto le pega a la hermana, le voy a mandar este sermón. Hay hermanos que exhortan de forma indirecta. ¿Usted no ha visto lo que hacen, por ejemplo, las mamás de hoy? Que le mandan un reel del tipo, cuando yo me muera, no sé qué, empiezan a mandar esos reels familiares. Entonces visitarán. O sea, me quieren decir algo, pero me lo dicen de forma indirecta. Bueno, hay hermanos así. Siempre están pensando en la palabra de Dios, la exhortación, la amonestación, es para otro, no para mí. Y el Señor está prohibiendo este tipo de juicios. Hermanos, yo no puedo juzgar a otro por un pecado que yo estoy guardando en secreto. Eso está mal, es hipócrita. Es un juicio prohibido en el reino. No puedo juzgar así. Entonces pregúntate, ¿con qué tono hablas de los pecados de otros? Cuando tú hablas de los pecados de otro, ¿cómo hablas?
¿De verdad te duele lo que está pasando en la vida de tu hermano? ¿O eso te hace sentir superior? ¿O eso te hace sentir mejor? ¿Tu propósito es la restauración del hermano? ¿O solo quieres señalar? Hay que tener cuidado con estos juicios incorrectos. Ahora bien, como segundo punto, entonces tenemos cómo es la manera correcta. Recordemos, el Señor nos habla de dos tipos de juicios incorrectos, el juicio duro y misericordia y el juicio hipócrita. Juzgar estando yo en lo mismo. Pero ahora vamos con nuestro segundo punto. Entonces, ¿cómo sí debo hacerlo? ¿Cómo debo juzgar correctamente? Versículos 5 y 6. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay un problema en la iglesia que es el siguiente. Si esto es así, como el Señor lo está diciendo, entonces nunca nadie va a poder juzgar ni va a poder corregir a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. Entonces yo no puedo juzgar a mi hermano porque yo también tengo pecado. Hermanos, esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. Esa no es la enseñanza de la palabra. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Lo que está diciendo es, no lo hagas mientras tú, de manera impenitente, estás en ese pecado. Pero el Señor no dice, déjalo así, porque al final tú también tienes pecado. No, el Señor dice claramente en verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento que estamos diciendo? Que no queremos santificarnos. Esa es la verdad. No, yo no voy a juzgar porque entonces me toca santificarme primero. Pero es que eso es lo que está mandando el Señor aquí. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para que ayudes a tu hermano. Hay un orden bíblico. Y ese orden protege al hermano y protege a quien corrige. Hay un orden. ¿Cuál es ese orden? ¿Cómo se juzga correctamente en el reino? Primero examen propio y luego ayudo al otro. Ese es el orden que plantea el texto. Primero autoexamen y luego ayudo a mi hermano. ¿Cómo lo enseñaron los apóstoles posteriormente? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Es la misma enseñanza del Señor, pero ya de manera didáctica, mostrada por parte de los apóstoles. En este caso el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 6, mire cómo lo dice el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿sí lo nota? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero ¿cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Considérate a ti mismo y una vez hecho esto, ahí tú que estás andando en el Espíritu, por eso dice vosotros que sois espirituales, es decir, están andando bien, se están considerando a sí mismos, entonces restauren al otro. Hermano, hay un orden. No es restáuralo
considerando que ganaste la discusión. Restáuralo sintiéndote bien contigo mismo. No, restáuralo con espíritu de superioridad. ¿Es eso lo que dice el texto, hermano? No, restauradle con espíritu de mansedumbre. De mansedumbre, hermano. Hermano, ¿y cómo nace esa mansedumbre? Esa mansedumbre nace cuando yo recuerdo mi propia debilidad. Cuando yo soy consciente de mi propia debilidad, entonces yo puedo tener la mansedumbre de corregir a mi hermano. Ahora bien, se habla de la viga, ¿no? Y muchos confunden, ¿no? Una viga quiere decir pecados grandes. ¿No? Si yo tengo un pecado más grande que el otro, pues no, hermano. A veces la viga puede ser una motivación torcida. O sea, yo voy a corregir a mi hermano, pero no con la motivación correcta. ¿Sí? Puede ser por orgullo, hermano. Entonces, sacar la viga, ¿qué significa? Primeramente, venir a Dios con honestidad, confesar, arrepentirse, pedir al Señor que purifique el corazón y entonces veremos bien para poder ayudar. Mire lo que dice, por ejemplo, o cómo lo dice de forma poética, Proverbios 27:6. Mire lo que dice. Fieles son las heridas del que ama. Tremendo, hermano. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, que cuando alguien va con la intención correcta, habiéndose considerado a sí mismo, eso es beneficioso. ¿Sí? Hay una diferencia abismal entre la herida que sana y la herida que destruye. La corrección que viene de un corazón purificado, santificado por Dios, no busca humillar, no busca exponer. No vamos a exponerlo para que pase pena, no es esa la intención, es restaurar, hermano. Cuando un hermano viene con mansedumbre, habiendo examinado primero su propia vida, esas palabras generalmente llevan el peso de la gracia. Usted puede, si usted ha experimentado eso en la iglesia, usted sabe, usted ha sentido esa sanidad que viene de parte de un hermano que le ama, que viene y le habla con mansedumbre, con gracia. Usted dice, sí, mi hermano tiene razón. Es como, no sé si le ha pasado que hay una medicina que cura, pero es amarga. Usted se tiene que tomar la medicina, lo sabe feo, pero cura. Bueno, es lo que vemos en la Escritura. Mire, por ejemplo, en Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Hermanos, necesitamos, escúchenme bien, necesitamos recuperar esta visión bíblica. Necesitamos recuperar esto, hermano. Porque cuando la iglesia no hace esto, cuando la iglesia no practica el juicio correcto, no es que yo no quiero meterme en problemas, no es que yo también tengo pecado, no es que... Eso es peor, hermano. Porque empiezan a desbordarse pecados que luego se hacen peores y hasta escandalosos porque en su momento no se juzgaron correctamente. No hubo un hermano con el suficiente valor, amor por el Señor y amor por su hermano para santificarse, para autoexaminarse y luego ir y hablar con mansedumbre a su prójimo.
Hermano, la corrección no es violencia. Es un acto de misericordia si se practica correctamente. Cuando callamos ante el pecado por miedo a incomodar, no estamos amando. No estamos amando. La meta siempre es ganar al hermano, restaurarlo, honrar a Cristo. Entonces, debemos juzgar correctamente, haciendo autoexamen y luego, con espíritu de mansedumbre, ayudando a nuestros hermanos. Pero para juzgar correctamente, también requerimos de un discernimiento santificado. De un discernimiento santificado. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, el Señor, repetimos, no está prohibiendo todo juicio. Él está mandando aquí a discernir. En el contexto judío, los perros y los cerdos eran animales impuros. Eran animales impuros. Entonces, esta ilustración que está usando el Señor aquí se refiere a personas que por una postura persistente, deliberada, tratan las cosas santas con burla, hostilidad o desprecio. Eso es lo que el Señor nos está mandando aquí a discernir. Ojo con esto, hermanos. No se trata ni de un pecador humilde que está luchando, no se trata de una persona que nos escucha, que todavía presta su oído, atención. Hermano, se trata de un burlador que pisa lo santo. De eso se trata. Estamos hablando aquí ya de una persona que de manera blasfema, impía, deliberada, se burla de lo santo, se burla de la palabra de Dios, ya empieza a cuestionar es para contender, ya comienza a burlarse de las cosas del Señor. ¿Qué dice el Señor? No, ya ahí restringe. No le sigas dando lo santo. Hermanos, esto requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque seguramente usted se ha hecho la pregunta en alguna ocasión. ¿En qué momento sé yo que no debo seguirle predicando a alguien? ¿En qué momento sé yo que no le debo seguir anunciando el evangelio a alguien? ¿En qué momento sé yo que ya debo sacudir el polvo de mis pies y dar la vuelta y etiquetar a esa persona como un burlador? Hermanos, hay contextos donde seguir insistiendo en llevar el evangelio, la palabra de Dios, lo que produce es más profanación, más violencia y más juicio para esa persona. Y nosotros debemos discernir eso. Dice en Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea, hay un momento en donde ya hay una persona que no hay que seguirle insistiendo con el tema. Y seguramente usted dirá, ok, pero esto se aplica siempre para el impío. ¿Sabe qué es lo curioso? Que aquí no se dice eso. Ciertamente la mayor aplicación es para eso. Pero puede haber un hermano que por el engaño del pecado se endurezca y usted lo está corrigiendo, lo está exhortando, lo está amonestando y el hermano sigue duro y llega un punto en donde incluso ya, no quiero decir una expresión muy coloquial, pero es como que ya le coge rabia a usted, ¿sí? Si usted lo está exhortando, lo está amonestando, hermano, no es por ahí, ya el hermano se endurece de una manera que no lo quiere oír, ¿sí? Entonces ya hay un momento
en donde hay que parar y buscar otro proceder. Ojo con esto, no estoy queriendo decir, bueno, ya el hermano no me quiere oír más, entonces lo voy a dejar así. No, ya toca otro proceder, o sea, ya no es el juicio habitual, formativo de la iglesia, ya toca ir a disciplina o toca otro tema. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, o si usted quiere ver un ejemplo de cómo se aplica esto, puede ir a Hechos. Y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, en Hechos 13, que pasó exactamente esto, hermano. Hechos 13 dice... En el versículo 44 al 46 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, verso 44. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, ya estos judíos no estaban en posición de escuchar, ya ellos querían era contradecir porque sí. Ya ellos estaban en un punto de endurecimiento en donde ya estaban llegando a la blasfemia. ¿Y qué dice verso 46? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, pisotean, como la ilustración que pone el Señor, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ya llega un momento donde Pablo y Bernabé dicen, no, ya no le vamos a seguir dando las perlas o los santos a ustedes. ¿Sí? Ya pasamos. Porque les estamos dando perlas y las están pisoteando. Y están profanando. Entonces, hermanos, el juicio correcto en el contexto del reino de Dios tiene dos manos. Una mano que corrige con mansedumbre al hermano, que escucha, y otra mano que protege lo santo cuando se enfrenta al desprecio persistente. Entonces, ambas cosas tienen que ser muy claras para nosotros en cuanto a nuestro juicio correcto en el reino. Ahora bien, vamos a nuestro tercer punto, el insumo necesario para juzgar correctamente. Versículos 7 al 11. El insumo necesario. ¿Y cuál es el insumo necesario para poder juzgar correctamente? ¿Cómo nosotros podemos juzgar con espíritu de mansedumbre, haciendo un autoexamen, teniendo un discernimiento santo? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Eso es imposible para la carne, hermano. Para poder hacer eso, usted necesita dependencia del Padre en oración. Dependencia del Padre en oración. Hermano, cuando usted va a juzgar a un hermano, cuando usted le va a hacer una observación a un hermano, cuando usted va a corregir a un hermano, ¿qué debe hacer usted antes? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos, cuando nosotros leemos esta porción del 7 al 11, nosotros solemos aplicar esto a la oración en general. Y uno lee esto y uno dice, claro, está enseñando acerca de la oración. Sí, está enseñando acerca de la oración, pero ¿en qué contexto? En el contexto del juicio, hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo, para ustedes poder juzgar correctamente y no caer en juicios incorrectos, necesitan estar en un espíritu constante de oración, de dependencia del Padre, pidiendo por sabiduría, pidiendo para poder hacer estas cosas correctamente. Claro, y usted va en la carne a sentarse con un hermano, a hacerle correcciones y terminan peleando. Ni siquiera oró, hermano. Usted ni siquiera dijo, Señor, voy donde mi hermano, ayúdame a no ir con una intención doble, con orgullo, ayúdame a poder hacerlo con espíritu de mansedumbre.
Señor, ya he presentado delante de ti mis faltas, ya he procurado santificarme, ahora ayúdame para que mi hermano... ¿Cuándo hacemos eso? No te va lanzando la flecha sin anestesia. Desechamos la gracia, el poder de Dios para estas cosas. ¿Sí? Cuando usted piense o vuelva a pensar, no, yo no voy a corregir a mi hermano porque es que eso después mi hermano se va a enojar, pida al Señor. Señor, yo ruego para que nos des corazones dispuestos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, son imperativos en presente. ¿Qué pedimos? Señor, dame visión para ver mi viga. ¿Qué pedimos? Dame amor por mi hermano. ¿Qué pedimos? Dame valentía para corregir sin temor a perder la aprobación humana. ¿Qué pedimos? Pureza para no corregir por orgullo. ¿Qué pedimos? Sabiduría para discernir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Qué dice Santiago? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué oraba el salmista en el Salmo 139, versículo 23? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. El Señor añade una ilustración para darle peso al argumento. Si un padre humano no da piedra cuando el hijo le pide pan, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas? Y aquí debo reconocer que la expresión buenas cosas es una expresión que suele traer algo de confusión. No está hablando aquí de la oración en general, pero cuando usted va al paralelo de Lucas, allá dice que cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. O sea, está hablando en el contexto de esto, no de buenas cosas en general, aunque no quiera decir que no aplique. Pero aquí está hablando específicamente de el juicio. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Hermanos, que nosotros no podemos caminar en la ética del reino sin la gracia, hermanos. Sin el poder del Espíritu Santo. O sea, usted no puede hacer nada de esto si no es en dependencia del Señor. Si no es en oración, hermano. Debemos procurar caminar sostenidos por nuestro Padre Celestial. Finalmente vemos la implicación lógica del juicio correcto. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, la expresión así que, con la que comienza el verso 12, ata todo lo anterior. Esto está conectado, ¿sí? El juicio correcto no es para tener razón. El juicio correcto es una manifestación del amor al prójimo. Y el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Hermanos, yo trato al otro como quisiera ser tratado si estuviera en su lugar. ¿Qué dice Romanos 13? El amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Búsquelo, Romanos 13:10. Vamos al texto. Porque el Señor lo que está diciendo es, mire, si ustedes hacen esto, esto es la ley y los profetas. Ustedes juzgan con justo juicio, si ustedes juzgan correctamente, con una perspectiva de amor por sus hermanos, por hacerles bien, ustedes están cumpliendo la ley. Ustedes están cumpliendo con la ley y los profetas. Romanos 13, verso 10. Dice, podemos leer desde el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dentro del amor está juzgar correctamente. O sea, el Señor lo que está diciendo es, mire, si ustedes juzgan correctamente, están cumpliendo la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y quiero llamar su atención. Esto no está hablando aquí en pasivo. Nosotros solemos decir, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es pasivo. O sea, no me meto con nadie para que no se metan conmigo. Pero aquí el Señor está hablando en activo. Lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes. Es un mandato. No es simplemente quédense ahí y no se metan con nadie. No, hagan. Tú quieres ser, hazte estas preguntas, tú mismo. ¿Tú quieres ser corregido con paciencia y con mansedumbre? Que te juzguen no de manera dura, sino de manera bíblica. ¿Tú quieres que crean lo mejor mientras haya evidencias de arrepentimiento? ¿Tú quieres que te hablen de una manera bíblica, de una manera piadosa? ¿Tú quieres que no te juzguen de forma orgullosa? ¿Tú quieres que oren por ti? Haz lo mismo. Hazlo con otros. Hermanos, ¿cómo se ve Mateo 7, 1 al 12 en la vida diaria de la congregación? ¿Cómo se ve esto aquí? Bueno, en primer lugar se ve en un espíritu de arrepentimiento. Hermanos, antes de hablar de la paja ajena, corremos a la presencia de Dios con la viga propia. Segundo, se ve en conversaciones que buscan restauración. La corrección bíblica no es humillación pública, hermanos. Debemos tener en cuenta esto y debemos ser cuidadosos con esto. Y quiero hablar a la iglesia aquí. Hermano, cuando nosotros estamos en un contexto de reunión, ¿no? Toda la iglesia o parte de la iglesia, varios hermanos. Hermano, usted no puede ir a reprender pecados en ese contexto que no haya reprendido en privado. Usted exponiendo ahí pecados, cosas, hermano, no, está mal. Ve, repréndele estando tú y él solos. Usted está en un contexto de iglesia reunida o de grupos de la iglesia reunidos y entonces hablar del pecado de otro hermano. Está mal, hermano.
Ese juicio es incorrecto, eso no es así, hermano. A menos de que usted quiera exhibir al hermano, de que su intención sea otra. Esto también se ve en la manera de hablar. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, debemos hablar la verdad, seguir la verdad, sí. ¿Pero cómo? En amor. Hay verdades que pueden ser dichas como espadas para herir. Pero la palabra del justo es medicina. Cuando se habla de una forma correcta, santificada. Una cosa es la espada que hiere, otra cosa es el bisturí que sana. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿O cómo exhortamos? ¿O cómo corregimos? ¿O cómo hablamos del pecado de otros? Bueno, no solamente es el contenido puede ser verdad, pero el corazón, el tono, ¿cómo es? No es que yo digo las cosas como son. Eso no es bíblico. ¿No es bíblico? Usted tiene que tener un espíritu correcto. Muchas personas, o el que dice, yo digo las cosas como son, en realidad es puro orgullo. Puro orgullo. ¿Cómo se ve esto en la iglesia? Cuando se ve dependencia del Padre. Cuando antes de confrontarse ora. Hermano, piensa en esto. Si usted va a confrontar a alguien, ¿no se supone que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo va usted a corregir sin orar por el Espíritu Santo? ¿Y cómo se va a convencer mi hermano? Si yo ni he pedido por eso. ¿Sí? También se ve en discernimiento para proteger los santos, hermano. No todos quieren escuchar. No todos vienen con humildad. Y habrá corazones que solo desean burlarse, que solo desean pisotear. Y en esos casos, la sabiduría del reino exige poner límites. Va a haber momentos, hermanos, en que estaremos en contextos en donde ya debemos callar. Entonces, hermanos, debemos procurar juzgar con perspectiva del reino. Ahora, el único que juzgó y que juzga con justicia perfecta es el Señor. El Señor Jesucristo, cuando fue insultado, no respondió con amenazas. Y cuando estuvo delante de Herodes, cayó. Cuando Herodes tenía su espíritu de burla, no dijo ni una palabra. Así que, hermanos, que no nos convirtamos en una iglesia de jueces implacables. ¿Sí? Somos pecadores redimidos que debemos examinarnos primero, hablar la verdad con amor, buscar la restauración de nuestros hermanos, depender siempre del Padre. Ahora, si tú estás aquí y estás en dureza, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, porque puede que llegue un momento en donde
ya lo santo y las perlas no te sigan llegando. Pero hoy estás aquí, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra del Señor. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Cristo en fe. El Señor nos ayude, que nos libre del fariseísmo, de la hipocresía en el juicio, que nos dé ojos para ver nuestra viga y para ayudar con amor y mansedumbre a nuestros hermanos.